Buenas tardes. En el video que verán a continuación se expondrá una investigación acerca del estudio funcional del espacio. Somos estudiantes de la Universidad del Cauca, de la Facultad de Ingeniería Civil, del programa de Arquitectura, de la asignatura Taller de Proyectos 3. Las integrantes del grupo somos Natalia Ñáñez y Estefanía Pavón. En este caso abarcaremos temas tales como características arquitectónicas, funcionales, normativas y demás, centrándonos en espacios como las aulas, los salones y o talleres, buscando enfatizar en aspectos como medidas antropométricas, relaciones de circulación, tipologías, normas, mobiliario necesario, pero sin dejar de lado la innovación que estos pueden llegar a tener. Todo esto con el fin de lograr entender la espacialidad necesaria y de buscar mejorar la percepción del usuario, para así darle aplicabilidad en los proyectos. Entrando en la temática, para entender las diferentes tipologías de aulas o ambientes, es necesario tener en cuenta primero la actividad que se va a realizar y a partir de esto determinar el aforo del espacio y por ende el área requerida por cada usuario. También debemos tener en cuenta las instalaciones técnicas y los equipos necesarios que requieren los diferentes espacios. Por ello, a continuación expondremos cada uno de estos para darle claridad al tema. Inicialmente encontramos los ambientes tipo A. Un claro ejemplo de esto son las aulas de clase, en las cuales se debe considerar el rango de edad, ya que de esto depende el uso y el área. Por ejemplo, como podemos observar en la tabla, en el ambiente de prejardín, que las edades oscilan entre los 3 y 4 años, el número máximo de estudiantes es de 15. Por lo tanto, el área es de 2 metros cuadrados por estudiante. En jardín, entre las edades de 4 y 5 años, el número máximo de estudiantes y maestro es de 20 y el área también es de 2 metros cuadrados. Y en el caso de básica y media, que las edades están entre los 6 y 16 años, el número máximo de estudiantes es de 40. Por lo tanto, el área por usuario está entre 1,65 y 1,80 metros cuadrados. Con esto se ejemplifica claramente que las edades influyen en la ocupación de metros cuadrados por estudiante. Por otro lado, también se debe tener en cuenta el área de trabajo, depósito, mobiliario y todos los elementos complementarios y necesarios para adecuar correctamente dichas aulas. Cabe recalcar que se debe considerar las áreas que ocupan las personas con movilidad reducida. Un aspecto importante en los preescolares es que los salones deben tener un contacto directo con el exterior, para de esta manera poder llevar a cabo actividades al aire libre. Como segundo punto, encontramos las aulas tipo B, que son las bibliotecas, las salas de informática y los centros de ayuda educativa. Enfocándonos en el salón de informática, se debe utilizar mesas para servidor individual de 1 metro por 70 centímetros. Adicional a esto, se debe incluir las áreas de depósito, de instalación de impresoras, entre otros. Continuamos con los salones tipo C. En estos se desarrollan actividades de trabajo individual y grupal. Como ejemplo, encontramos los laboratorios de ciencias, las aulas de tecnología, los talleres de artes plásticas y demás. Es importante resaltar que estos deben contar con una buena seguridad, múltiples servicios de aseo, áreas de almacenamiento y exposición. Respecto a los laboratorios y el cálculo de sus áreas, se debe tener presente que las instalaciones exteriores se deben incluir como área adicional. Por otro lado, en las aulas de tecnología y talleres de artes se tienen aspectos similares, pero cabe recalcar que en el tercer caso respectivamente, debido a la alta demanda de materiales y equipos, requiere áreas superiores a los 5 metros cuadrados por estudiantes. Los ambientes tipo F son lugares que se diferencian por ofrecer una comodidad auditiva, visual, vías de evacuación y escape. En este encontramos los foros, los teatros, las aulas múltiples y los salones. Estos cuentan con zonas para el almacenamiento, exhibición y el área mínima que requiere por estudiante es de 1,4 metros cuadrados. Esto se hace con el fin de poder asignar el 50% a los espectadores, el 25% al escenario y un 25% al depósito, camerino, cuarto de proyecciones y cubículo. Como otro punto importante están las medidas antropométricas, en donde se debe tener en cuenta las medidas del mobiliario, el material, el tipo y las demás características que éste tiene. También las actividades que se realizan influyendo en la posición que el usuario adquiere para esto. Para de esta manera garantizar o optimizar la comodidad, salud, postura y así obtener un espacio confortable y libre de fatiga. Con relación a las circulaciones, tanto del espacio interior como el recorrido hasta este,
Deben tener como mínimo una altura libre de 2,20 metros y no pueden estar obstaculizados, como podemos ver en las imágenes donde la circulación es continua. La implementación de la iluminación artificial depende del espacio, área o ambiente, y es por esto que se utilizan diferentes intensidades y tipos de luz. En los ambientes A, B y C, específicamente, la iluminación que se recomienda es la fluorescente y en el caso de los F es incandescente. Para una correcta y continua visualización se debe garantizar que no se presenten obstrucciones por parte de elementos estructurales o complementarios. En el caso de las pantallas de proyección, la distancia mínima es de 2 por el ancho de la pantalla y máximo de 6 por el ancho de la pantalla. En el caso de los monitores de televisión, la distancia mínima es de 3,75 por el ancho de la pantalla y la distancia máxima es de 15 por el ancho de la pantalla. Acerca de la ventilación, en los espacios C y F deben de contar con una ventilación cruzada y esto se logra mediante aberturas en los muros, tales como ventanas, celosías, tejas con orificios y lucetas, y estas deben de tener una distribución adecuada en la superficie como se observa en las imágenes. Para lograr un buen acondicionamiento acústico se debe tener en cuenta el aislamiento que se requiere en cada espacio y por otro lado las actividades que se desarrollan en el interior de estos para así evitar interferencias. En los ambientes B y F los niveles de intensidad tienen que estar entre los 35 a 40 decibeles, es decir, un espacio silencioso. En el ambiente C utilizado para la tecnología, el nivel de intensidad puede llegar hasta los 60 decibeles y se caracteriza por un alto ruido proveniente del humano. En cuanto a los accesos o puertas de los espacios, dependen de la capacidad de usuarios en el interior, pues esto define el tamaño y el número de puertas. Gracias a este estudio, entendimos que para lograr un correcto diseño de un espacio o de un conjunto de estos, las medidas y los materiales no son los únicos aspectos a tener en cuenta, puesto que existen diferentes factores mencionados anteriormente que influyen en el óptimo desarrollo espacial y la percepción del usuario. Al vincular todos estos elementos se logra que un lugar sea confortable, permitiendo así que las personas se sientan cómodas y deseen permanecer por un periodo de tiempo prolongado. Muchas gracias.